Bienvenidos una vez más a Charlas para Bautismos. De verdad que he estado orando para que cada uno de ustedes pueda tener la revelación de la palabra de estas charlas para bautismo, que ya vamos ahora para la tercera charla, y que usted pueda cumplir con este mandamiento tan importante. Así es de que quiero darle gracias a Dios por cada una de sus vidas y que cada uno de ustedes está revisando su carpeta, la está leyendo, porque todos los que recibimos estas clases debemos de tener esta cartilla. Y como les dije en la primera charla, esta cartilla está disponible en la iglesia y aquí estamos nosotros los días martes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde para que usted la pueda adquirir. Así es de que no lo olvide. Además, pues tenemos las charlas y estas charlas están aquí en YouTube, Ministerios Salem, y usted puede ver las charlas cuantas veces desee. Así es de que para fijar mayor conocimiento. Por lo tanto, le recomiendo que la revise y que lea su cartilla y que esté en contacto con su líder, porque vamos a estar, apenas lleguen los pastores, entonces ellos van a programar la fecha del bautismo. El bautismo es para todos aquellos que terminaron su posencuentro y aquellos que ya recibieron las clases de bautismo y que no se han podido bautizar en la época del frío del año anterior. Y entonces nosotros, todas estas personas que fueron de esta clase que recibieron sus clases de bautismo el año pasado, entonces este año se van a bautizar. Y lo mismo las personas que fueron al encuentro, estuvieron en su posencuentro este año y ahora mismo les estamos dictando estas clases para el bautismo ahora mismo cuando lleguen nuestros pastores. Creo que los bautismos van a ser durante el mes de octubre, entonces, pero estamos por fijar la fecha con los pastores. Bien, vamos para la charla número 3 y esta charla es muy importante. Así es de que le he orado al Padre nuevamente, les digo, para que el Señor pueda colocar en su corazón la mejor actitud para esta charla. Los deberes de un miembro de la iglesia, lección número 3. Los deberes de un miembro de la iglesia, lección número 3. Vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor. En Filipenses 3:20, ¿qué nos dice Filipenses 3:20? Mas nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Recuerden eso, no está aquí en la tierra. Está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros somos unos simples peregrinos por la tierra, queridos hermanos. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, ya conociendo a nuestro Señor Jesucristo y que habiendo recibido el perdón de los pecados y ahora que vamos a cumplir con el mandamiento del bautismo, que nosotros procuremos que nadie se vaya a perder. Porque el que no cree en el Señor Jesucristo ya está condenado, está perdido. Lo mismo dice acerca del bautismo. Por eso quiero despertar en usted ese interés y esa necesidad de que usted hable a sus familias de la palabra del Señor. Nosotros somos peregrinos en la tierra. La eternidad con el Señor va a ser de gozo, pero nosotros únicamente tenemos una oportunidad de escoger la eternidad que queremos. Si queremos pasarla en el cielo o queremos pasarla en el infierno. Por eso es tan importante que nosotros escojamos cuál es la ciudadanía que vamos a tener, si la del cielo o la del otro lugar. Pero yo sé que todos ustedes anhelan tener la ciudadanía del cielo, vivir una vida eterna junto con el Señor Jesucristo y evitar el tormento eterno, como lo describen las Escrituras. Pues bien, Dios es un Dios de orden, porque un ciudadano es sujeto de deberes y obligaciones. Todos los que vivimos aquí en Estados Unidos, que hemos venido aquí a Estados Unidos, anhelamos ser ciudadanos de este gran país. ¿Por qué?
porque ser ciudadano de este gran país tiene un sinnúmero de beneficios. Lo mismo sucede con la ciudadanía del cielo. Vamos a tener numerosos beneficios. Y los beneficios es la salvación, ese es el más importante. Dice la palabra del Señor que la salvación no se puede comprar con todo y el oro y la plata de este mundo por la salvación de una sola alma. O sea, tu salvación. Vea lo que costó. Pero la tragedia más grande, el costo más grande la pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque nosotros debimos haber sido los que debiéramos estar allá crucificados. Pero la misericordia de Dios no nos lo permitió. Porque ese es el pacto, esa es la nueva alianza que ha hecho el Señor con nosotros. Que si creemos en el Señor Jesucristo y confesamos nuestros pecados, estos serán perdonados. Y si obedecemos todo lo que Él nos manda, como lo es el bautismo, entonces nosotros vamos a tener vida nueva. Bueno, Dios es un Dios de orden, somos sujetos de responsabilidades. ¿Y cuál es el fin? Dios nos colocó en una iglesia para que vivamos en armonía con la iglesia. Por eso es que si usted está escuchando esta clase de bautismo y se va a bautizar, es porque usted pertenece a Ministerio Salem Internacional. Y ese fue el lugar que Dios escogió para ministrarlo, para hacerlo crecer, para darle palabra, para que usted se pueda desarrollar como una persona cristiana, que podamos adquirir y que podamos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que dice la palabra del Señor. Pero bueno, vamos a ver cómo pertenecemos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y pertenecemos a nuestra iglesia que se llama Ministerio Salem. Vamos a ver cuáles son los deberes y responsabilidades para con la iglesia ahora que nosotros somos miembros de la iglesia. Bueno, en primer término, debemos ser leales a la iglesia local. ¿Qué es ser leal? ¿Qué es ser una persona leal? Leal es una persona que cuida de la casa de Dios, que cuida de sus pastores, que cuida de la honra, de la imagen de nuestro Dios. Y al cuidar la imagen de nuestro Dios, entonces nosotros cuidamos la imagen de nuestros hermanos, de nuestros pastores, cuidamos nuestro testimonio. En Hechos 13:2 dice de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Señor apartó a estos hombres y los apartó para el servicio suyo. Nosotros, ¿dónde le podemos servir a Dios? En la iglesia local. Aquí es donde nosotros comenzamos el servicio a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser leal a la iglesia local. Miren lo que dice la palabra del Señor. En Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es muy importante que nosotros nos congreguemos, porque si nosotros nos congregamos en nuestra iglesia, tenemos amistad cristiana, pero nuestra fe va a crecer porque va a haber una palabra que va a alimentar nuestra fe. Tenemos en nuestra iglesia una escuela de discipulado. Tenemos en nuestra iglesia diferentes ministerios en los cuales podemos servir. Usted en la iglesia local es donde va a desarrollar lo que Dios tiene preparado para su vida. Dios tiene para cada uno de nosotros un ministerio. Y Dios es el que nos da los talentos para que nosotros los podamos desarrollar en la iglesia. Por eso dice que no nos dejemos de congregar, porque cuando nosotros nos dejamos de congregar, entonces nosotros estamos recibiendo influencia extraña. Nos van a influenciar otros. Por eso nosotros debemos es dejar que Dios sea nuestra guía, nuestra ayuda. ¿Y en dónde la vamos a obtener? A través de nuestra iglesia. Por eso nuestra iglesia tiene una estructura, tiene nuestros pastores. Además, tiene un equipo pastoral
y le doy gracias a Dios porque pertenezco a Él. Pero además tiene líderes que dirigen los grupos de vida y ellos son los que se encargan de compartir la palabra del Señor por las casas semana tras semana. Y además ellos se encargan de hacerle un seguimiento espiritual a cada una de las personas que se están capacitando para que el enemigo no vaya a ganar ventaja y les vaya a colocar un espíritu de desánimo y abandonen el camino del Señor. Por eso es tan clara la palabra que no nos dejemos de congregar, no dejemos de asistir a la iglesia y de participar en todas las actividades que tiene la iglesia para que crezcamos en Cristo Jesús. ¿Qué más tenemos en nuestra iglesia? Entonces, en nuestra iglesia, una de las responsabilidades es tener comunión entre hermanos. Entonces, común unión. Esto quiere decir que todos hablemos un mismo idioma, que todos aprendamos a vivir en comunidad. Ya no somos de aquellos que criticamos, antes por el contrario, nos ayudamos los unos a los otros. En 1 de Juan 1:7 dice de la siguiente manera: pero si andamos en luz como Él está en luz, y está hablando del Señor Jesucristo, tenemos comunión unos con otros. Si Jesucristo va con nosotros, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, nosotros debemos de vivir en buena relación con todos nuestros hermanos en la iglesia. No murmurar, no criticar. Si vemos algo mal, tengamos una solución, pero no critiquemos. Porque las personas que critican y murmuran es porque quieren hacerle daño a alguien. Recuerden eso. Tercero, notificar las ausencias. Es muy importante que si usted no puede asistir por alguna razón a los servicios de la iglesia o a las actividades de la iglesia, le comunique a alguien, porque es muy importante que oren por usted, porque si usted es porque usted está haciendo algo que le impide venir a las cosas de Dios. Entonces va a tener un grupo que va a orar y va a interceder por usted si tiene problemas, si tiene alguna necesidad, pero notifíquelas para que todo el mundo sepa. En Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Si alguien está enfermo, entonces que llame a los ancianos o a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, dice más adelante, sanará al enfermo. Entonces necesitamos alguien que ore por nosotros. Por eso es tan importante notificar las ausencias, porque si hay una ausencia es porque algo está ocurriendo. Ahora bien, cada uno de los líderes de la iglesia tiene un control especial de sus discípulos y para ello él está pendiente. Pero si usted no puede asistir a ninguno de las... entonces llame y ya notifique su ausencia. ¿Qué más? Somos responsables de dar buen testimonio como iglesia. Estamos viendo nosotros lo que significa ser un miembro de una iglesia. En Romanos 6:1, 2, 12 y 13 dice de la siguiente manera: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros ya fuimos transformados. ¿Y qué más continúa diciendo la palabra del Señor? Dice: pues no reine el pecado en vuestro corazón, en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, si nosotros fuimos rescatados de nuestra vieja manera de vivir, pues vamos a dar testimonio. No vamos a dar de qué hablar al enemigo, porque recuerde que cuando usted se hace cristiano, entonces
Hay muchas personas que están pendientes de usted y el que está pendiente de usted es el diablo. Y por eso usted va a encontrar voces que le van a decir, ¿y acaso no es que usted es cristiano? Dentro de su misma familia, dentro de sus mismos compañeros de trabajo. Por eso la conducta del cristiano debe ser una conducta de testimonio. ¿Qué es conducta? La forma como nos conducimos ante los demás. Es muy importante que usted sea responsable de dar buen testimonio para que las personas no vayan a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando nosotros tenemos un mal comportamiento van a hablar mal de nuestro Señor Jesucristo y eso sí está muy mal, de verdad que está muy mal, sería mejor que no lo hiciera, ni pensarlo. ¿Qué significa ser miembro de una iglesia y cuáles son nuestros deberes y nuestras responsabilidades? Orar los unos por los otros es muy importante. Nosotros oramos los unos por los otros, nosotros intercedemos. Aquí en nuestra iglesia tenemos intercesión, o la teníamos cuando no había la pandemia, pero la estamos haciendo en nuestras casas y nos reunimos por Zoom meeting en todas nuestras reuniones y estas charlas las podemos ver aquí por YouTube como ustedes la están mirando y esa es la bendición de las redes sociales por este tiempo. ¿Qué nos dice? Que nosotros debemos orar los unos por los otros, sobre todo en este tiempo de pandemia, mis hermanos. Filipenses 4:6 dice de la siguiente manera: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? De Dios. ¿Y cómo deben de ser conocidas? En toda oración y ruego, es decir, con todo nuestro corazón, dispuestos a que el Señor pueda responder nuestras oraciones, que el Señor pueda inclinar su oído a nuestras oraciones, que el Señor pueda extender su mano a las necesidades por las cuales estamos orando. Por eso dice Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, porque estamos agradecidos por nuestra salvación, porque podemos comunicarnos libremente con el Padre. Tenemos acceso total al Padre. Eso es como nosotros debemos hacer, orar los unos por los otros, orar por nuestra iglesia, orar por aquellos que están enfermos, orar por aquellos que el diablo los tiene destruidos, porque esa es la función de nosotros como estar en la iglesia, orar los unos por los otros. Mantenerse humilde en comparación con los demás. Ya nosotros no somos soberbios, ya nosotros no somos orgullosos, nosotros ahora somos humildes. El Señor Jesucristo nunca tuvo conflictos con nadie, no peleó con nadie. Es más, lo acusaron de ser un criminal y lo crucificaron como si fuera el peor criminal. Pero él no dijo nada. El silencio es la respuesta más grande a los acusadores. Dios va a ser nuestro respaldo. Eso es mantener la humildad. Nosotros ya no éramos como antes, que alguien venía y nos ofendía y no, ya no somos así. Nosotros ahora somos humildes. En Lucas 17:10 dice de la siguiente manera: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, no hicimos. Dios quiere es que nosotros le sirvamos a los demás, no es que nos sirvamos a sí mismos. Por eso nosotros debemos de mantener la humildad. Si nosotros vemos esta gráfica, miren la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Él le lavó los pies a sus discípulos. Y alguno no quería dejarse que esto ocurriera. Pero el Señor le dijo, es que esto tiene que ser así, para demostrar que el reino de Dios es de los humildes, no de los orgullosos, no de los vanagloriosos. Por eso Dios desea que nosotros seamos humildes. Bien, otro de los deberes de un miembro de la iglesia es asistir a los cultos con regularidad. Entonces eso no es que hoy no quiero, que mañana no quiero.
o que yo soy el que decido. No, Dios nos ha hecho un llamado. Y ahora que nosotros tenemos nuestros servicios y por este tiempo los estamos teniendo por el distanciamiento social y por la seguridad y las recomendaciones sanitarias, lo estamos teniendo en nuestro parqueadero, donde tan solo entran 100 personas. Y son 2 servicios los días domingos, a las 10 y a las 11:30. Son de una sola hora. Pero a la 1 de la tarde está el servicio por internet para aquellas personas que no pueden venir o no pueden asistir. Pero todos debemos estar cumpliendo y viendo el servicio por internet, aquellos que no pueden, con la misma reverencia como si usted estuviera en el templo. Eso es lo que espera Dios de un hijo de Él. Así es de que, por eso dice la palabra del Señor, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Con todas estas noticias, con el temblor que tuvimos anoche, que son señales de que Cristo está por venir en cualquier momento y nosotros debemos estar preparados. Así es de que debemos de ser buenos miembros de nuestra iglesia. ¿Qué más decimos ahora? Como punto octavo. Fiel con las obligaciones financieras de la iglesia. Una de las cosas más importantes de las cuales nosotros demostramos fe al Señor es porque nosotros cumplimos con las obligaciones financieras. Por eso la palabra del disculpen, la palabra del Señor nos enseña en Mateo 22:21, le dijeron al Señor, de César, le dijeron de César, y les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una cosa es las cosas que nosotros tenemos que cumplir, nuestros compromisos financieros, pero debemos de cumplir también compromisos financieros con Dios. Entonces, esto es muy importante porque en esto se estriba la fidelidad de la iglesia. La palabra del Señor dice que todos debemos de traer nuestros diezmos y nuestras ofrendas al alfolí de la iglesia, no a ningún otro lugar, al alfolí de la iglesia. Y dice la palabra del Señor que se van a abrir, dice el Señor nos promete, si no, y es una promesa del Señor, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Imagínense, cuando usted es fiel, el Señor va a cumplir todas sus promesas. Bien, en Mateo 23:23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que nosotros debemos de ser integrales, debemos ser espirituales, pero también debemos demostrarlo con obras. Así es de que es muy importante. Nosotros cuando estuvimos en las clases pasadas, en el posencuentro, vimos lo que era el diezmar y el ofrendar. Y es importante que también lo recordemos. En Malaquías 3:8-10 dice de la siguiente manera, traed todos los diezmos al alfolí. Entonces, cuando usted trae los diezmos a la iglesia donde usted se congrega, comenzando que es un mandamiento de Dios, como segunda medida es fidelidad para con la iglesia y es creer en el Señor. Dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, ¿qué es lo que va a haber cuando usted trae los diezmos? El 10% de lo que usted recibe, entonces va a haber alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y nos invita a que le probemos. Es decir, es una promesa segura porque Dios no es un Dios que mienta, ni es un hombre para que se arrepienta. Y dice
Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. No solamente vamos a tener para nuestras necesidades, sino que vamos a poder compartir. Y entonces es una promesa que está desde la antigüedad, desde Abraham, que el Señor dijo, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendigan. Y el Señor es mi justicia, maldeciré a los que te maldigan. O sea que cuando nosotros cumplimos con el Señor, Dios nos va a bendecir. En 1 Corintios 6, 1, 2 dice de la siguiente manera: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, porque algo habremos recibido, y coloque la gratitud de lo que usted recibió, colóquelo aparte para llevarlo a la iglesia, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue se recojan entonces las ofrendas. Es decir, que para que cuando nosotros vayamos a la iglesia, no vayamos con las manos vacías, como dice la palabra del Señor. Cuando somos fieles con nuestras obligaciones financieras, entonces también hay una promesa de parte de Dios. Es que Dios va a quitar la pobreza, va a quitar al enemigo que se roba nuestras finanzas, que se roba nuestros trabajos. Y dice en Malaquías 3, 11, 12, dice de la siguiente manera: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Esto es una tremenda bendición, porque el Señor va a reprender por nosotros al que anteriormente nos quitaba todo. La palabra del Señor dice que nosotros fuimos sanados de la pobreza en la cruz del Calvario por la corona de espinas que le pusieron al Señor en su cabeza, porque Él levantó esa maldición que decía que la tierra nos iba a producir, era desértica y lo que iba a producir era espinas y cardos. Pero el Señor, al colocarle esa corona de espinas, Él quitó la maldición de la pobreza. Por eso es que de ahora en adelante ni tú ni yo vamos a ser pobres. Lo creemos en el nombre de Jesús. Por eso estamos en esta tierra, porque fuimos traídos para que seamos de bendición. ¿Qué más dice sobre la fidelidad y las obligaciones financieras para con la iglesia? En 2 Corintios 9, del 6 al 7, dice de la siguiente manera: pero esto digo, y esto tiene que ver con las ofrendas, el que siembra escasamente también segará escasamente. ¿Qué quiere decir esto? Es una comparación que el Señor está haciendo con los agricultores. En aquel entonces estaba haciendo una comparación porque todas las personas entendían lo que era la agricultura. Y sabe que si un agricultor tiene poquitas semillas, pues ¿qué cosecha va a esperar si va a sembrar poquitas semillas? Entonces por eso dice: el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente también recibirá. Pero ¿qué nos dice el Señor? Cada uno dé como propuso en su corazón. Esto es algo voluntario, esto tiene que salir del corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué es lo que ama el Señor? El dador alegre. Ya creo que con esto hemos explicado lo que es el diezmar, lo que es ofrendar. Por eso es tan importante que nosotros seamos fieles con la iglesia, fieles con la obligación financiera. Hay muchas personas que dicen: no, pero es que no, usted tiene que dar, es para la casa de Dios, es para su casa, porque usted, cuando a usted le pagan el salario, usted no lo lleva para la vecina, usted lo lleva es para su casa. Así también son las obligaciones financieras para con la iglesia. Usted debe diezmar y ofrendar es en su casa, por eso estamos hablando de fidelidad. En Gálatas 6:10 dice de la siguiente manera: así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son los de la familia de la fe? Pues los que pertenecemos al pueblo de Dios. Tenemos una casa y nosotros
obligaciones financieras, porque esa casa también tiene obligaciones financieras como nos tiene nuestra casa, porque hay que pagar luz, teléfono, agua, todos los servicios para poder mantener la casa. Así también es con nuestra iglesia. Sea usted fiel con nuestra iglesia, sea fiel usted con su iglesia. En Job 1:21 dice de la siguiente manera, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Recuerde usted que cuando nos vayamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Nada, absolutamente nada. Todos los bienes, todas las posesiones, todo quedará aquí en la tierra. Nada lo podrá sacar. La palabra del Señor dice que venimos del polvo y en polvo nos convertimos. Y cuando nos vayamos absolutamente sin nada. Y nosotros lo vemos. Cuando una persona se muere, nada, nada se lleva, nada, absolutamente nada. Bien. En Números 18, 21 al 24 nos habla de la siguiente manera el libro de Números. Dice, y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Y continúa diciendo, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces, ¿qué se hace con las finanzas de la iglesia? Entonces es para la casa de Dios, para el sostenimiento de la casa de Dios, para el sostenimiento de los siervos de Dios, para el sostenimiento de todas las cosas que se hacen dentro de la iglesia. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros seamos fieles con las obligaciones financieras para con la iglesia. Estos son los deberes de un miembro de iglesia. Y ahora que nosotros somos bautizados, pues ahora entendemos con mayor razón lo que es pertenecer al cuerpo de Dios, al cuerpo de Jesucristo. Bien, en 1 Tesalonicenses 5, al 12 al 13 dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Entonces, nosotros debemos de reconocer a nuestros pastores, debemos reconocer a nuestros líderes, debemos de reconocer a los que sirven en la casa de Dios, porque ellos son los que están constantemente allí. No todos sirven en las cosas del Señor, aunque Dios nos llamó a todos a que nosotros contribuyamos, pero también Dios nos llamó a que también las personas crezcan en los caminos del Señor a través de nosotros. Entonces, nosotros hasta aquí hemos visto cuáles son los deberes de un miembro de la iglesia. Ahora que pertenecemos a la familia de Dios, entonces tenemos que ser fieles y leales, vivir en comunión, ser leales para con nuestra iglesia, la iglesia Ministerio Salem. Así es de que culminamos estas charlas. Quiero darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que la recibieron, que tuvieron la oportunidad, por cada uno de ustedes que han leído este manual, y ahora tan solo estamos en espera de que usted pueda recibir de parte del líder de la iglesia una hoja especial de nuestro pastor, en la cual le va a preguntar, le va a hacer unas preguntas para poderlo bautizar. Así es de que los que vengan a comprar
el manual en la iglesia para seguir estas clases del bautismo y se puedan bautizar, entonces les vamos a entregar esta hoja para que usted el día de que sea el bautismo la pueda entregar a su líder o se la entregue a su líder antes o la entregue al pastor el día en que viene y el pastor pueda revisar esas preguntas que él quiere que le contesten y de esta manera pueda proceder al paso del bautismo en agua. Así es de que Dios los bendiga y nos vemos en el bautismo. Hasta pronto.